Buenos días, niños y niñas, de nuevo. Les recuerdo que hoy nosotros vamos a hablar de los Emberá. Estos indígenas han vivido en Antioquia y en parte del Chocó y han sido muy importantes para nosotros en términos del cuidado de un elemento natural, de un recurso natural que es vital para la vida. Yo sé que ustedes en casa ya deben estar pensando cuál será ese recurso vital, además porque el título de nuestra clase de hoy es Los Emberá, mundos entre quebradas. A ver, ¿por qué creen ustedes que dirá que mundos entre quebradas? ¿Qué tendrá que ver eso con los Emberá y con el elemento que cuidan? Para ello entonces nuestras metas son caracterizar esas cosmovisiones de los Emberá como aporte a la diversidad cultural de nuestro territorio de Antioquia, y vamos a elaborar una campaña para ayudarlos a ellos a cuidar ese elemento del cual vamos a hablar hoy. Entonces, ¿cómo supieron ellos sus orígenes? Recuerden que los indígenas tienen algo que se llama tradición oral, que son historias que pueden pasar de generación en generación y que cuentan acerca de cómo llegaron ellos a ese territorio. Hay muchos mitos y muchos cuentos que ellos pasan a sus hijos, a sus nietos, para que conozcan sus orígenes. Resulta que en esta comunidad ese origen se puede rastrear a través de esa mitología. Y hay un mito en específico que habla de un diluvio en el cual hubo una inundación impresionante y solamente unos sobrevivientes pudieron subir a una barca mágica al Alto Baudó y al río Atrato. Y ahí se originó y comenzó esa población. Entonces miren, es un elemento, el agua, que causa una inundación, pero al mismo tiempo les permite ir a un lugar en donde ellos van a empezar a originar su cultura. Hay un relato que se llama el relato de Caragaví. Caragaví dice que en tiempos primordiales era un héroe para ellos y a pesar de que no fue el creador del agua específicamente, fue el creador de los hombres. Entonces había 4 mundos y para que los hombres pudieran comunicarse con Caragaví, Caragaví les hizo una escalera. Y a través de esa escalera, que era una escalera que tenía una base de piedra, a través de esa escalera ellos podían comunicarse con él y conocer su sabiduría y conocer, por ejemplo, dónde estaba el alimento o los consejos para vivir en una mejor convivencia con su comunidad, etc. Pero imagínense que un día los hombres entraron en un conflicto y eso Caragaví lo vio muy mal, porque él creía firmemente que los hombres siempre deben promover la armonía en la convivencia. Entonces, ¿qué hizo? Quitó la escalera, la quitó, la borró, quitó la comunicación del mundo de los hombres con él y quedó solamente la piedra donde había inscripciones que él les quería recordar de por qué había sucedido eso. Y esas piedras, ellos relatan que se encuentra en Lloró, un municipio del departamento del Chocó. Entonces así pudieron empezar todos sus habitantes a identificar dónde era que ellos vivían. Y se dan cuenta que Lloró, que es una parte es un municipio de su origen, tiene muchísimos afluentes, muchísimos ríos. Y por eso se nombraron como la cultura entre quebradas, porque tiene diferentes afluentes y el río es el principal sustento de su alimento, de su vida, de su mitología, de lo que ellos consideran que es el elemento más importante para el resto del planeta. Entonces, como podemos ver ahí, si en este lugar está uno de los orígenes de estos Emberá, todo está rodeado por agua. Ellos desarrollaron en su lengua, por ejemplo, que tierra, que dice en su lengua Egoró o Gioró o Lloró, corresponde con el nombre del territorio actual, que es Lloró, y que era la única tierra firme que ellos conocían y que alrededor de ellos solo existía ese otro elemento maravilloso que les propiciaba la vida y el alimento. Entonces miren, chicos y chicas, cómo a través de esas cosmovisiones, de esa cosmología, de esa cosmogonía, es decir, de esos relatos que narran todos los orígenes de estas culturas, podemos encontrar cosas muy importantes. Primero, los orígenes geográficos.
dónde nacieron esas culturas ancestrales. Segundo, cuáles son los elementos más importantes para ellos. Y tercero, cómo nos dan ejemplo del cuidado de esos elementos, de los recursos no renovables como el agua. Otro mito, les quiero compartir otro relato. Dice que el dios Dai-ICC sacó el mundo del pensamiento y creó a Karagaví, un dios previo, ¿cierto? Y Karagaví, el creador de los hombres, creó 4 mundos. Esos 4 mundos dice que está sobre los hombres, hay 2 y debajo de los hombres hay otros 2. Sin embargo, en esa tradición oral que hemos compartido, que han compartido algunos antropólogos, algunos científicos y algunos también, digamos que amantes de estas culturas indígenas, solamente logran rescatar el nombre de 3 mundos. Entonces imagínense, ellos creen que en este mundo no solamente está lo que vemos, sino que además hay otros 3. Entonces uno es el mundo de Karagaví, que recuerden que se comunicaba por una escalera desde el mundo de los hombres hacia él. El otro es el mundo de los hombres, que es donde están habitando ellos. Y el otro es el mundo de Armucurá. ¿Por qué ese mundo de Armucurá será importante? Imagínense que en esa parte de abajo de ese mundo había un mundo muy parecido, con selvas, con ríos, con muchos recursos, de los cuales el mundo de los hombres de los Emberá no tenían acceso a todas esas riquezas. Entonces, ¿qué sucede ahí? Allá habitan espíritus maravillosos que cuidan de los hombres y que cuidan de esos recursos. Y un asunto muy importante ahí es que esos espíritus y esos seres se comunican a través de las quebradas, de los afluentes de los ríos, con el mundo de los hombres, especialmente con los Jaibaná, que son los seres humanos más sabios en esa comunidad. Entonces imagínense lo que significa el agua para ellos. No solamente es el recurso para la alimentación, para la higiene y para las cotidianidades, los oficios de las cotidianidades, sino que también es un elemento sagrado porque en él se desplazan diferentes espíritus que cuidan de ellos. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí, chicos y chicas? Miren, se desplazan entre los mundos por medio de las quebradas. Los seres humanos no podemos verlos, pero el agua desplaza la vida y por ello allí se desplazan esos seres sagrados. ¿Cómo entonces creen ustedes que actúan los Emberá en relación al agua? Piensen allá en casa, ¿será que la desperdician? ¿Será que se les olvida que es un recurso que no es infinito, es decir, que tenemos un recurso que es limitado en nuestras sociedades, en nuestro planeta? ¿Cómo será esa interacción con ese elemento? Pues imagínense que esa interacción tiene todo que ver con un elemento sagrado. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se relacionan con esa agua como si se relacionaran con un ser. Entonces, cada vez que tienen contacto con ese elemento, con el agua, pues hablan incluso con ese elemento. También lo utilizan adecuadamente. Cada gota que se desperdicie para ellos sería desperdicio de una vida sagrada. ¿Qué creen ustedes allá en casa? Que eso que nos puede enseñar a nosotros en nuestra cultura, que se aleja un poco a veces de estos relatos y de esas tradiciones orales, ¿cómo puede eso ayudarnos a nosotros en nuestra vida cotidiana y en la realidad actual, donde sabemos que hay ríos que cada vez se secan más por el uso y por la vida de los seres humanos? ¿Qué creen ustedes allá en casa? ¿Cómo eso nos ayuda a nosotros? Nos permite ampliar nuestra conciencia si nosotros nos relacionáramos con ese elemento que es el agua como un elemento sagrado. Si por cada elemento sintiéramos ese respeto y sintiéramos esa conciencia de que no debe ser desperdiciado, ¿cómo sería nuestra cotidianidad? ¿Qué se imaginan ustedes? Donde ustedes cada día que se levantaran tuvieran contacto con el agua y fueran conscientes de que no se puede desperdiciar ni una gota. Si todos los seres humanos en nuestro planeta tuviéramos esa conciencia, ¿qué pasaría con el agua? ¿Y qué pasaría con nuestro planeta?
pues yo creo que ustedes en casa están precisamente pensando y sintiendo que es una buena forma y un buen medio para poder hacer campañas por el cuidado del agua, porque esa conciencia y esa relación sagrada nos permite a cada minuto que estamos en contacto con ese elemento poder saber cómo utilizarlo de la mejor manera. Entonces, para ello, hoy en nuestra clase de Ciencias Sociales, que estamos reconociendo a los Emberá como guardianes del agua, vamos a apoyarlos de alguna manera y va a ser parte de nuestro reto, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una estrategia que yo sé que ustedes en casa conocen y en la escuela también la han utilizado, y es el afiche. Vamos a hacer hoy en nuestra clase de Ciencias Sociales un afiche que nos permita promover una campaña del cuidado de este elemento, tanto para aprender reforzar lo que aprendimos hoy de los Emberá, de su relación sagrada con el agua, y para promover en nuestro territorio ese mismo cuidado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese afiche? Yo consulté unos pasos mínimos, unos pasos, digamos, que son vitales y obligatorios para hacer un afiche. Lo primero es que debemos tener claro cuál es nuestro objetivo, qué es lo que yo quiero comunicar con ese afiche. Luego, debo tener en cuenta a quiénes va dirigido. Ustedes en casa piensen, si tuvieran que hacer un afiche, ¿a quiénes se lo quisieran dirigir? ¿Ustedes qué creen? ¿Que quiénes son los que menos conciencia tienen en el uso de este recurso del agua? ¿Los adultos o los niños que ustedes conocen o los jóvenes? ¿Quiénes creen ustedes que debe ser su población objetivo para ese afiche de acuerdo a su experiencia en casa y a su experiencia en su barrio, en su territorio, en su escuela? Ustedes han observado, por ejemplo, a esas personas que hay a su alrededor e inclusive a ustedes mismos, a ver cómo es ese uso de ese recurso. Entonces, ahí ustedes eligen a qué población quieren llamarle la atención, quieren impactar, porque saben ustedes que es la población que más concientización requiere. Entonces, crean un eslogan. El tercer paso. Profe, ¿y qué es un eslogan? Un eslogan es una frase corta y contundente, es decir, una frase que va a captar la atención de las personas que van a tener contacto con ese afiche. Y es una frase que va a permitir resumir las cualidades de ese mensaje. Va a resumir la idea central que tú quieres comunicar a esas personas que quieres que cuiden mejor el agua. Entonces, yo tengo acá varios elementos dispuestos para comenzar a hacer nuestro afiche del día de hoy. Lo primero es que dispuse de estas 4 hojas que pegándolas me permiten tener mayor espacio. Ustedes lo pueden hacer en casa en hojas tamaño oficio, les recomiendo más el tamaño oficio que el tamaño carta, y en ese espacio vacío, entonces, de acuerdo al objetivo, pues digamos que lo primero que yo quiero hacer es tener un título que llame la atención de quienes van por ahí. Entonces, miren el que yo hice. Dice, despierta, con signos de admiración. ¿Ustedes creen que alguien que vaya pasando por mi casa, si yo pego este afiche afuera de mi casa, bueno, eso es otra cosa que ustedes en casa van a elegir? Si quieren hacer este afiche para poder llamar la atención de quienes estén, ustedes van a elegir si lo van a pegar en casa porque quieren dirigirlo a sus familias, a sus familiares, o si ustedes quisieran mejor pegarlo afuera de su casa y llamar la atención de sus vecinos. O no, profe, yo sé que cerca a mi casa hay una tienda en la cual me lo dejan pegar y yo sé que ahí va a tener un gran impacto para todas las personas que pasen por ahí. Entonces yo lo primero que elegí fue este, despierta, una palabra que me permite que quienes estén en contacto con ese afiche, digamos, que digan despierta, ¿de qué tratará eso? Que despertemos a qué, que despierte a qué, ¿qué será eso? Entonces ahí ya sigo, puedo utilizar diferentes frases que me ayuden como el eslogan. Entonces, por ejemplo, acá tengo uno que yo sé que ha sido muy común y que ustedes lo han visto en diferentes campañas y dice, cuidar el agua es cuidar la vida. ¿Ustedes qué creen? ¿Que ese mensaje me ayudará a captar la atención de quienes pasen por ahí? ¿O será que mejor lo formulo en forma de pregunta?
Por ejemplo, si el agua no es infinita, ¿por qué insistimos en desperdiciarla? ¿Ustedes qué creen? ¿Que esta pregunta puede llamar la atención de quienes están viendo ese afiche? Entonces miren que para ese afiche yo no solamente puedo escribir en las hojas que dispuse para él, sino que yo también puedo escribir en otras hojas de otros colores que permitan llamar la atención de esas personas, de esos transeúntes, de las personas que van caminando o las personas de mi familia y que nos cuenten y nos digan y que les cuenten y les digan, perdón, precisamente esa frase que yo quiero que se les quede o esa pregunta que yo quiero que se les quede rondando en la cabeza por varias semanas y por un tiempo prolongado. Entonces, yo considero que mi eslogan, en vez de que sea esta frase corta, cuidar el agua, descuidar la vida, sea más bien esta pregunta, ¿por qué insistimos en desperdiciarla si el agua no es infinita? Entonces, va a ser el siguiente elemento que voy a pegar en mi afiche. Vamos a ver qué más entonces nos dicen los pasos. Ya elegimos el eslogan. Por ejemplo, acá en esta diapositiva vemos otro eslogan que utilizó este autor. Dice, tal vez en el año 2020 no tengamos más oportunidades para salvar nuestro mundo. Y comienza con, sé sustentable y detente ya. Miren que ahí nos está diciendo en qué detenerse, ahí no está diciendo específicamente, no está nombrando directamente la palabra agua, pero sí estamos sabiendo que se está dirigiendo por la imagen. Miren que la imagen también impacta y permite que las personas piensen en ese elemento, inmediatamente ven ese afiche. Y lo que se relaciona con el agua, el resto de la vida. Entonces miren ahí, por ejemplo, el eslogan sería, tal vez en el año 2020 no tengamos más oportunidades para salvar nuestro mundo. ¿Ustedes qué creen? ¿Creativo, impactante, corto? Cumple con las funciones de ese eslogan. Vamos a seguir entonces con el otro paso. Dice, incorpora una o varias imágenes. Es de gran importancia, pues el mensaje a través de la imagen adquiere un contacto inmediato con el receptor. Miren que es lo que les acabo de decir. Esa imagen, por ejemplo, que hay en ese afiche, llama inmediatamente la atención. Entonces, miren, ustedes que pueden imprimir, pueden dibujar, pueden recortar, pueden hacer figuras tridimensionales para su imagen en el afiche y vayan pensando a ver qué imagen se les ocurre. Vamos a ir a un recreo y cuando regresemos vamos a continuar entonces con todas sus ideas y con lo que traje yo hoy para nuestra campaña del cuidado del agua. Ahora nos vemos. Chao.